para el mensaje que pretendo ser breve. Amén. Porque si sigo los pasos del pastor Luis, pues los breves son largos. Amén. Padre, vengo delante de tu presencia dándote gracias, mi Señor, presentándome delante de ti, mi Dios, para que seas tu Espíritu Santo guiándome y llevando el mensaje para esta mañana, tanto para los que estamos aquí presentes, mi Señor, como los que lo escucharán, lo verán luego, mi Señor, según tú les des la oportunidad, Padre. Te doy gracias, mi Señor. Tócale el corazón, lleva a aquellos a que entiendan y comprendan tus escrituras y la lleven a su corazón y la puedan aplicar a sus vidas, mi Señor. Y aquellos que aún no te conocen puedan llegar al arrepentimiento y ocuparse de lo que realmente es importante y verdadero. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y amén. Se pueden sentar, aleluya. Ya estamos en vivo, Javier. Amén. Santo, mi Dios. Le puse como tema o título al mensaje que es la verdad. Amén. Y texto base, pues, tenemos Juan capítulo 18 para aquellos que estudian y nos siguen y analicen que lo que traemos en esta casa no es por tradición, no es porque así me lo enseñaron, sino porque en nuestros procesos de vida, Dios nos ha ido mostrando qué es lo que realmente quiere. Porque hemos tenido que desaprender unas cosas y aprender cosas correctas. Amén. Estoy en el capítulo 18 de Juan. Voy a leer el versículo 37 y 38 y dice: Pilato le dijo: entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Amén. Como ya conocemos este contexto en que hemos leído, es cuando Pilato está enjuiciando o llevando a juicio a Jesús por petición de los líderes religiosos, entiéndase saduceos, maestros de la ley, fariseos y el pueblo y ancianos, donde Pilato, que era, según la historia, ¿verdad?, era un hombre bien despiadado, bien cruel, que estaba allí para evitar todo motín, todo, ¿verdad?, todo disturbio en esa región. Dialogaba con Jesús, ¿verdad?, conforme a lo que los líderes y los que lo llevaron allí lo estaban señalando. Y lo interesante es que muchas veces estamos como Pilato, que es la verdad, y buscamos qué es la verdad, y muchas veces la tenemos de frente, pero no logramos entender o no queremos entender. Y como el pueblo judío, muchas veces los creyentes, entiéndase todos aquellos que dicen ser creyentes de Cristo, no entendemos realmente no entendemos o no entienden mucho para qué realmente Cristo vino. Porque sus comportamientos dicen todo lo contrario. ¿Y a qué me refiero? En el contexto donde Jesús estaba, que estaba siendo enjuiciado, él sabía para lo que había venido. Inclusive se lo dijo: yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que él era el Hijo de Dios, que reflejó lo que era Dios y que vino a morir por nosotros para tomar el lugar que nos correspondía, pagar el precio y darnos vida, redención, vida eterna. No lo que muchos pensaban, que él venía
como un rey tipo David a rebelarse contra el gobierno romano, a liberar a la nación, ¿verdad?, de Israel del yugo y volver a hacer el imperio como en los tiempos de David. Si vemos en el versículo 36, Jesús le contesta a Pilato: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Interesante, ¿verdad? Diciendo cosas extremadamente claras, pero nosotros, como seres humanos, no entendemos la magnitud a lo que siempre Cristo, ¿verdad?, hablaba. Si lo llevamos a la mentalidad, a la lógica humana. ¿Y qué me lleva a esto? Que esa pregunta de Pilato de qué es la verdad, muchos la conocen, pero no la entienden. Y muy pocos la conocen y la siguen aun cuando en el camino o en el proceso se haga un poco complicado. Cristo tomó nuestro lugar y como dice, ¿verdad?, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto que todos conocemos, es un texto que recitamos de memoria, muchos de nosotros, según la versión que le haya aprendido, pero que muchos no hemos comprendido. ¿Por qué? Porque cuando venimos a los caminos del Señor y hacemos un estudio durante el ministerio de Jesús, la mayor parte de lo que hizo Jesús fue perdonar los pecados de muchas personas que dentro del círculo religioso, de su contexto histórico, lo que hacían era señalar y no daban la oportunidad a las personas de acercarse a Dios. Cosa que fue lo que contrario a lo que Dios en su corazón quería. Dios quería que las personas se acercaran a Él arrepentidos para Él entonces traerlos, ¿verdad?, bajo su cobertura y ellos pudieran experimentar quién era Dios. Pero la religiosidad no lo permitía y no lo permite hoy en día. Porque si lo llevamos al contexto actual, que se ha practicado por tradición o cultura cristiana en muchos lugares, no permitimos que las personas se acerquen y ya la persona viene programada a que yo tengo que hacer X o Y cosas para poder yo acercarme a Dios. Cuando Cristo o Jesús escogió a sus discípulos, ellos no tuvieron que llenar un requisito. Él los escogió como estaban. Cuando Él perdonaba o interactuaba con las personas no tenían que llenar un requisito. Las personas, Dios se les acercaba, les hablaba y les mostraba el camino. Y según la persona fuera receptible o escuchaba, podía, ¿verdad?, ver realmente ese amor que Dios quería demostrarle y que demuestra a cada uno de nosotros. Pero muchas veces la religiosidad impide que muchas personas con necesidad realmente, que están sin esperanza, puedan acercarse. Y nosotros como cristianos muchas veces por malas enseñanzas, malos hábitos o tradiciones, hacemos indirectamente o nos comportamos como lo que tanto muchas veces señalamos: fariseos, saduceos, líderes religiosos, porque nos comportamos indirectamente. En mi proceso, ¿verdad?, de yo volver a los caminos del Señor, porque fui criado, como muchas veces se conoce en las iglesias bien tradicionales RT, donde había mayor respeto, pero como decía nuestro pastor Luis, influenciadas por muchas tradiciones que aprendieron y así lo hicieron.
Y tenemos que entender que Dios nunca trató de cambiar la cultura del ser humano. Él utilizaba lo que el ser humano conoce y lo guiaba en lo que era correcto. Y muchas veces la religiosidad impide que nosotros conozcamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Que Jesús se hizo hombre, siendo Dios, tomó nuestro lugar, murió por nosotros, que todo aquel que en Él cree va a tener vida eterna, conforme a la promesa que el Padre hizo, y el que no cree no va a tener vida eterna. Va a tener vida, pero lejos de la presencia de Dios, no eterna. Y cuando hablamos vida eterna, es una vida llena, completa, porque vamos a estar delante del Señor para siempre. No una vida lejos del Señor, bajo la condenación que Él mismo estipula en los capítulos, ¿verdad?, 18 y 19, versículo 3 de Juan. Y vamos un momento ahí. Capítulo 3, versículos 18. Dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Y qué estamos hablando de luz? La luz es Cristo, que mostró quién era Dios, que en su ministerio y en su caminar entre nosotros en la tierra demostró la compasión, la misericordia, y en vez de juzgar, se juntaba con los que los líderes religiosos señalaban y no se juntaban y desechaban. Porque si usted no ha leído bien las Escrituras, a Jesucristo lo criticaban de glotón y de borrachón. Y si lo señalaban de esa conducta es que Él compartía. Y muchas veces nosotros en la religiosidad mantenemos a raya, ¿verdad? No es que Jesús hacía lo que decían estos religiosos, sino que Él compartía y dio esperanza a muchos de ellos. Y la verdad del Evangelio es una: que Él murió por nosotros, que todo aquel que cree que es el Hijo de Dios y se arrepiente de corazón, tiene vida eterna. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Porque tenemos ese otro mal concepto heredado de la Iglesia Católica, que es por obra. Y ya sabemos el trasfondo de qué viene ese manipular de que es por obra, que no viene desde tiempos católicos. Si usted ve los tiempos bíblicos, también eso está. Para tú poder llegarte a Dios tienes que hacer eco y es cosa. Y no es así. Porque si no, si fuera el caso así, no fuera inmerecido, fuera merecido. La gracia es algo inmerecido, que por más que nosotros tratemos de por obra agradar a Dios, nunca lo vamos a poder hacer. Y lo interesante es que Cristo, demostrando con acciones cómo debemos comportarnos, muchas veces dentro del cristianismo se refleja todo lo contrario. Y por eso es que hoy en día la gente, usted le escucha decir que por eso es que no se acercan, ¿verdad?, a los templos, como dicen, a las iglesias, porque no se refleja lo que Cristo reflejó. Y eso es una de las cosas que nosotros como creyentes debemos reflejar: la misericordia, el perdón, y lo más interesante, el perdón, que muchas veces dentro de nosotros como congregación se nos hace bien complicado y difícil. Cuando el mismo Cristo perdonó. Inclusive cuando Judas besó a Jesús, le dijo: con un beso me entregas, amigo. Le dijo amigo.
compartía el pan con él. Y Cristo sabía que él lo iba a entregar. Pero muchas veces nosotros como creyentes se nos hace bien complicado perdonar. Y oímos, porque dentro y fuera, que lo perdone Dios. ¿Verdad que sí? Porque la religiosidad muchas veces se nos mete entre cuero y carne, ¿verdad? Y no permitimos a un Dios hablándonos seguir el ejemplo de Cristo, de perdonar, de tener misericordia, de ayudar. Y esa verdad que está plasmada, que muchas personas no quieren ver, que muchas personas pasan por alto, no la despinta nadie. Y nosotros como creyentes tenemos que estar conscientes de no fijarnos en lo que vemos, porque siempre nos fijamos en el exterior. Y Dios siempre ve el interior de nuestros corazones. Aun cuando nuestros corazones, las Escrituras dicen que es bien engañoso, Dios lo conoce en su totalidad. Y aún así en misericordia, Dios nos abre las puertas. Porque a mí abrió la puerta yo estando lejos de sus caminos, al igual que ustedes. Y aún en el caminar, en el proceso de vida, de obedecerlo, tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Y tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos en la fe y a los que no son hermanos en la fe. Y dejar a un lado la religiosidad. Y algo que nos trae la religiosidad es que somos bien prestos a saber de todo cuando estamos allá, ¿verdad? Y cuando me refiero a cuando estamos allá, cuando estamos sentados. Somos muy prestos a criticar, sea bueno o malo, a los que Dios llama. Muy presto. Y somos bien rápidos al señalar pecados, pero uno de los pecados más grandes que tiene la iglesia, universal, completa, hablando de este lugar, son las murmuraciones, que dice aquel, según la percepción, o el pensamiento, o lo que él cree que es verdad. Y se nos olvida que eso Dios lo detesta fuertemente. ¿O acaso Coré no hizo eso con Moisés? ¿O acaso María, la hermana de Moisés, no lo hizo? ¿O acaso Jesús enseñaba a sus discípulos que no había nadie más por encima de nadie? Y le traía corrección tras corrección. Y Jesucristo era bien fuerte en sus enseñanzas. Si nosotros habláramos de la forma en que Cristo habla, que nosotros nos matan. Que le decía hipócrita, sepulcro blanqueado. Pero más que nada saber perdonar. Eso es algo bien que para nosotros los seres humanos se nos hace bien complicado y bien fuerte. Y se los digo por experiencia. Y le doy gracias a Dios que dentro de los procesos he aprendido a perdonar. Le doy gracias a Dios, y siempre lo comento con mi esposa, de no tener esa conducta de guardarme las cosas y llevármelas, como digo yo, a los boricuas de trofeo, y seguir caminando y acordarme que así como todos estamos sujetos a debilidades y pecados, las personas, cada uno de nosotros estamos sujetos. Que solo podemos caminar día a día fortalecidos con Dios. En Cristo Jesús es Escritura. Si no, no podemos. Por más que lo hagamos con nuestra fuerza, vamos a caer. Y debemos dejar a un lado la religiosidad. Encaminarnos en lo que es verdadero. Porque nos hemos enfocado,
Cuando hablo nos hemos enfocado a la iglesia, en lo que es natural, en lo que es físico, estructura, jerarquía, niveles espirituales. Y se nos ha olvidado el principio, que Jesús vino y sirvió siendo Dios, le limpió los pies a sus discípulos y se lo dejó como enseñanza antes de partir nuevamente el Padre. Que no hay doctorado, maestría, bachillerato, años de conversión, llamado, que te haga mejor que tu hermano al lado. Porque para Dios somos todos iguales. Y Jesús lo demostró. Inclusive dijo que el que se quisiera sentir más grande que otro era el que tenía que servir más. Y esos principios se nos olvidan por las tradiciones, las culturas, la religiosidad. Que con el pastor Luis yo no me puse de acuerdo, pero siempre nos pasa que la clase va a combinar con la prédica. El espíritu siempre es uno y siempre va por la misma línea. Y en esta casa, para ir culminando, Dios ha ido trabajando en sacar lo que es por tradición, lo que es por cultura, dejar la religiosidad y seguir lo que realmente Él quiere. Eso es lo que Él ha ido trabajando en esta casa desde que se fundó. Que así como a los pastores fundadores Luis y Brenda, nosotros que Dios ha llamado como líderes, no estamos aquí porque somos mejores que ustedes. Estamos aquí por obediencia. Y hemos ido aprendiendo, igual que ustedes, paso a paso, lo que Dios quiere para esta casa. Y todos somos cabezones en X o Y cosas. Y Dios nos ha ido, ¿verdad?, moldeando conforme a sus propósitos. No los de Luis, no los de Brenda, no los míos, ni ninguno de los líderes. Y siempre está lo importante de quién quiera seguir en ese proceso. Porque usted tiene la libertad de tomar decisiones, como muchos han entrado y han salido. Y solamente, como dice su palabra, los valientes son los que llegan a la meta. Y la meta de nosotros es que Cristo venga por nosotros o nosotros partamos y lleguemos con Él. Pero hay muchos puntos que tenemos que trabajar en cuanto a religiosidad, en cuanto a ideas y costumbres que Dios quiere ir limpiando para ir llevándonos a próximos niveles. Porque con murmuraciones, con pecados ocultos, con muchas cosas, y no estoy diciendo que esté sucediendo aquí, sino hablando en general de la iglesia universal, no podemos seguir llegando a niveles que Dios quiere hacer, manifestándose como Dios quiere manifestarse, si el pueblo está, como decimos a los puertorriqueños, a lo loco por ahí, viviendo una vida en público de una forma y en privada es otra, como hacían los fariseos y los líderes y saduceos. Amén. Yo no me tengo que poner a pelear con las ideologías, porque como le mencioné a una persona, al final del camino, al final cuando todo se cumpla, ya hay unas leyes establecidas por Dios. Y ya la condenación está conforme a lo que Dios estableció. No conforme a lo que ninguna doctrina mal aplicada o mal enseñada o inventada, sino lo que Dios ya estableció. Que el que reconociera a Jesús como su Salvador, hasta el final, porque en Apocalipsis lo dice, hasta el final, llegaremos a la meta. Amén. No tengo más nada que añadir, pero recordemos como, y lo voy a cambiar. La letra mata, como dicen muchos, ¿verdad? Pero lo que realmente mata es la religiosidad. A tal grado que por amar tanto la religiosidad, Dios permitió que cogieran el templo y le hicieran canto. De Babilonia ahí se acabó, el templo se acabó. Y con Cristo los lugares santos y santísimos se acabaron.
Ahora tenemos libertad de orar en el baño, en el carro, en la sala, en cualquier lado. Porque Dios está en todo lugar. Tenemos que sacarnos ya eso de que tengo que ir a la iglesia y entonces yo hablo con Dios. Dios está en todo lugar. Te habla por muchas formas. Solo está en nosotros, ¿verdad? Limpiar nuestra mente de tanta tradición y cultura y buscar realmente a ese Dios que está con los brazos abiertos y ansioso de que tengamos una relación con Él, no una religiosidad. Amén.